altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos que nos ven en casita, nuestro saludo y abrazo a todos ustedes que nos han acompañado, en especial en esta tarde que el Señor nos congrega para reconocer su grandeza, sentirnos acogidos por Él, que es nuestra luz, es nuestro camino, y que siempre con su palabra va guiando nuestros pasos, de tal forma que nosotros encontremos un sentido en el sendero de nuestra vida. Pues queridos hermanos, saludos allá en casita a sus familiares, y también qué bueno que nos comparten con sus amigos y que nos podamos reunir en esta celebración eucarística de forma virtual. Vamos a unirnos a la acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús por Valeria Soto y la familia Solís Tlachi. Rogativa al Señor de la Misericordia, a Jesús sacramentado por el fin de la pandemia. Nos unimos a las necesidades pidiendo por el personal que atiende a enfermos COVID, familia Sánchez Marcos, familia Torres Minuti, Rosy Figueroa, familia Sosa Canché, Galván Sosa, Canché Estrella y Canché Yáñez. Por la salud de Amy Alejandra Ruiz, Juliana Valenzuela, María Elena Valenzuela, Nicolás Valenzuela, María Elena Guerra, Luisa Torres y familia Xochitl Castillo. Vamos a orar por nuestros difuntos, por el eterno descanso de Luis Kitl, Lucrecia Gámez, Luis Bruno Carvajal, José Rubén Castillo, Luis Ramos, Gilberto Minto, Rafael Salmorán, Óscar Mora, Catalina Córdoba, Florina González, Marta Karina Aguilar, Efren Cuenca, Fidel Espinosa, Lourdes Cadena, Crescenciano Solís, Petra Tototzintle, Jorge Rodolfo Guerra y Marta Canché. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Solamente cada uno de nosotros conoce qué es lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Es una buena oportunidad en nuestra Eucaristía de purificar nuestra alma, nuestro pensamiento. Es una buena oportunidad que tenemos para encontrarnos con Dios tal como somos, con autenticidad. Y el que nos conoce nos llama a través de la Eucaristía y de su palabra a ser mensajeros de su palabra, mensajeros de la buena noticia del reino. Por eso vamos a echar fuera todas aquellas actitudes, pensamientos, más bien esos pensamientos negativos que no nos dejan seguir adelante con nuestra vida. El Señor quiere que al tocar nuestro corazón tengamos vida y así seamos portadores de vida para los demás. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todos y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con devoción y alegría la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten de su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor, se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles a mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacientarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas obscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor,
nada me falta. Tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado la lectura del libro del profeta Ezequiel. Es la primera lectura. Ezequiel aparece en el pueblo de Israel en una situación muy violenta, muy despiadada. Una situación tan violenta que lleva por apellido exilio. Es cuando eres desterrado del lugar que te vio nacer. Es ser desterrado del lugar que es un referente para ti, no solamente en cuanto a persona, sino de tu familia, de tus raíces. Y con el exilio, con el destierro,
vienen otras atrocidades más: la violencia, el robo, la injusticia, violaciones, difamaciones, golpes, de todo. Les comparto esto porque pues nosotros no hemos vivido como tal un destierro, tal vez en algunos poblados de nuestro país, a lo mejor cuando hay lucha de posesión de tierras, tal vez lo más cercano a un destierro es cuando hay problemas en la familia y por cuestión de herencia, entonces la parte que llamamos dinero, que hace referencia a una pertenencia de tierra, que para nosotros puede ser una mediación, para otros es algo muy importante, tan importante que no pienso lo que estoy haciendo y soy capaz de correr a mi propia familia, desterrar, exiliar de la familia. No tienes nada que hacer, esta es la tierra que me dejó mi papá. Pero no es solamente tu papá, es tu papá, pero también el papá de tu hermano y el papá de tu hermana. Pero lo más cercano a lo que vivimos como exilio, como destierro, es que nuestra propia familia nos saque de lo que en algún momento fue nuestro también, porque todos nacimos en una casa. Entonces, estoy hablando, imagínense ustedes, 500 años antes de Jesucristo. Estamos hablando como del 593 al 536. Entonces, para que hago notar esta distancia del tiempo, del periodo, porque estamos hablando más de 50 años. Entonces, al pueblo de Israel le toca vivir un exilio de Babilonia. Llegan los babilónicos y el pueblo de Israel tiene que salir de su tierra. Y en ese exilio aparecen algunos profetas. Pues ahora el que nos ha tocado escuchar en la palabra de Dios es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel. Vean ustedes las palabras con las que inicia la lectura, la primera lectura de esta tarde. El Señor Dios en aquellos días me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor. Esto es importante porque son las palabras que el Señor está dejando al pueblo de Israel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacientar a las ovejas? Entonces, es un llamado que nos está haciendo la palabra de Dios para que quienes estamos llamados a ser pastores, a acompañar, a animar, no solamente los sacerdotes en la iglesia, también ustedes en casita están llamados o llamadas a ser pastores en su casa, no solamente por la fe que profesan y porque creemos en la palabra de Dios, sino porque están siendo llamados por Dios a animar, a acompañar, a guiar a su rebaño. ¿Cuántas veces nuestros papás nos guiaron a nosotros en el camino? Cuando estábamos perdidos, preocupados, cuando estábamos en peligro, nos tuvieron que cargar, nos tuvieron que sobar, nos tuvieron que hablarnos, que guiarnos. Esa es la acción de un pastor. Pero en una situación tan difícil como el exilio, ahora que la palabra de Dios nos permite actualizarnos, no estaremos en un exilio, pero sí nos encontramos en una pandemia, una situación muy crítica también. Si ustedes quieren, no es una violencia explosiva, ¿verdad?, donde llegamos a golpes, pero nos damos cuenta que es una violencia implosiva la que provoca la pandemia que nos ha tocado vivir. Muy discretamente a veces, pues lo que escuchamos en las noticias, vimos una persona de blanco y no quisimos subirla al taxi.
Vimos una persona con una cofia en la cabeza y no quisimos ni siquiera saludarla, porque como fueron personas encargadas de pacientes COVID, pues entonces mejor me cambio de acera y así, con todo lo que implicó el cuidado que teníamos o que debemos nosotros tener, pero siendo conscientes de este cuidado, otra experiencia es la deshumanización, porque viendo esta realidad, ahorita por todo lo que estamos pasando en el mundo, en nuestro país, pues tenemos que activarnos también, como hemos dicho, pero tenemos que activarnos cuidándonos los unos a los otros, cuidándonos a nosotros. Pero otra cosa es ser groseros, otra cosa es ser indiferentes ante las situaciones de las experiencias difíciles que nos está tocando vivir. Y entonces allí es donde la palabra del Señor nos interpela y al mismo tiempo nos está cuestionando qué tipo de pastores somos, no solamente los sacerdotes de la iglesia o los religiosos, sino también las personas que están en casita con esa responsabilidad de sacar adelante a la familia. ¿Cómo tenemos la capacidad de consolar a los demás o nada más nos importa que alguien nos consuele o consolarnos nosotros mismos? Pero ustedes se toman la leche de las personas, dice el profeta Ezequiel. Se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. Entonces estamos llamados a hacer un trabajo para apacentar nuestro rebaño. Y apacentar significa animarnos, significa cuidarnos, significa una palabra, significa escucharnos, significa servicio, significa muchas cosas. Pues cada uno de nosotros, esta palabra del Señor, que nos está hablando de una experiencia dura para el pueblo de Israel, hoy en esta situación también dolorosa y crítica, puede ser un momento que nos permita preguntarnos por nuestra experiencia de ser pastores del pueblo de Israel. Y por otra parte, la lectura del Evangelio según San Mateo. Tenemos la experiencia del dueño de un viñedo que quiere compartir la experiencia de la justicia con las personas que invita a ir a trabajar a su viñedo, al campo. Y entonces va y ve unos trabajadores, no tienen trabajo, les ofrece tal cantidad de dinero, le dice a su administrador que al mediodía también vaya a la plaza. Es una escena muy común. Luego yo me pregunto, ¿dónde vimos esta escena? ¿Dónde nos encontramos con esta escena? Y me acuerdo, por una parte, allá en la Ciudad de México, ¿verdad?, que en torno a la catedral hay mucha gente recargada en las rejas con un letrero: soy plomero, soy albañil, soy carpintero, necesitas de mi trabajo. Y así en otras ciudades y en otras colonias hay un lugar como de trabajo, ¿verdad?, de encuentro para solicitar trabajo. Bueno, pues esta es la escena tradicional judía, ¿verdad?, de Jesús. Se acuerda que en torno a la plaza las personas van a buscar trabajo. Y por eso es que comparte esta parábola. Y le dice a su administrador, ve al mediodía. Y ya casi en la tardecita también lo manda otra vez y llega el momento para pagarles. Pues entonces dio la instrucción de pagarles desde los que llegaron hasta el último a los que llegaron primero. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa es que los que llegaron al último recibieron lo prometido, dieron gracias y se fueron, ¿verdad? ¿Acaso los que llegaron al mediodía, pues dice, pues unas horas extras más, pues ni modo, quedamos
en que nos tenía que pagar un denario, pues ya se cumplió y listo. Agradecemos a Dios. Pero los que llegaron primero sintieron que el dueño del terreno donde estaba el del viñedo había sido injusto porque ellos trabajaron desde la mañana de sol a sol y pensaron que les iba a dar el doble o el triple de dinero. Y entonces se pusieron de mal humor y comenzaron a criticar al dueño de la vid. Y les pregunta, ¿qué mal he hecho? ¿Qué mal ha hecho? Es esa experiencia de Jesús que cuando se encarga de hacer el bien, porque es una de las experiencias de un comportamiento ético que nos enseña Jesús a aprender a hacer el bien a las personas. Si tú haces daño a una persona, decimos que no tenemos un comportamiento ético, ¿verdad? Sí, los que tenemos una profesión, cuando ponemos nuestro conocimiento al servicio de las personas, de la comunidad, para salvar la vida, decimos que somos éticos. Cuando lo que yo sé lo ocupo para engañar, para hacer el daño, ahí es donde se dice que no hay ética profesional. Entonces es ese aprendizaje que tenemos para hacer el bien o el mal. Y entonces estas personas, estos personajes de la lectura del Evangelio comienzan a preguntarse, qué mala onda, no nos pagó de acuerdo a lo que hicimos. Pero la promesa de pago era un denario, era el dueño de la vid no le prometió tal cantidad de dinero, les dio la cantidad que habían acordado. Y Jesús siempre dijo a las personas cuando se acercaba el momento de su condenación, ¿por cuál de todas las cosas buenas me quieren condenar? Así también en esta parábola Jesús nos está enseñando acerca de la justicia del reino de Dios. La justicia del reino de Dios. La justicia del reino de Dios es porque a todos les dio la oportunidad de encontrarse con un trabajo que les da el alimento en la vida. Nunca les prometió más horas ni menos horas, por más menos trabajo, más menos paga. Simple y sencillamente, Él quiso ser bueno con los que habían llegado después, los del mediodía y los de al final casi del trabajo. Y es que el reino de Dios y su justicia es una oportunidad para todo mundo, sin distinción, sin tiempo. El reino de Dios es un signo de generosidad. Y este es el signo que muestra Jesús para las personas que habían llegado a la mitad del día y casi al final de la jornada laboral. Quiso ser buenos con ellos porque les quiso dar la misma oportunidad de los que tienen un jornal entero, un jornal digno, un jornal que es ad hoc al trabajo que hicieron, una paga que es digna del trabajo que hicieron. Pero vean cómo es el reino de Dios. Por eso al final la lectura del Evangelio dice que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pues entonces, queridos hermanos, que esta enseñanza de la justicia del reino de Dios, que nos invita a que todos nosotros tengamos la oportunidad de sentir el amor y la misericordia de Dios, no lo confundamos con una maldad que proviene de lo bueno. Eso sería atentar contra Dios mismo, ¿verdad? Pensar que el Señor no fue bueno porque no me dio lo que le dio a los demás en la vida. Mira la casota aquella que le dio a este tipo. Y yo, que voy a la iglesia, que escucho la misa y escucho su palabra todos los días, no me dio más que para rentar un cuarto, y eso con medio baño. Mira aquel que tiene su jaguar y su cochezazo, ¿verdad? Y siempre nos quedamos con, el Señor me debió haber dado más. Es que yo merezco más. Cuidado, porque entonces podemos caer en el peligro de alejarnos de esa experiencia de generosidad
de cariño, de amor del reino de Dios, donde todos tenemos la oportunidad. No vayamos, no caigamos en esa actitud de no valorar lo que Dios nos da a cada uno, según nuestra experiencia de vida. Estoy seguro que eso que Dios nos da lo podemos disfrutar. Y el Señor nos da para más y a manos llenas, porque el Señor siempre pide que lo hagamos pidiéndolo con generosidad y se cumplen sus promesas. Esa es nuestra fe, es lo que se nos enseñó Jesús. Pero si siempre vamos por la vida quejándonos de lo que yo no tengo, de lo que no me ha dado, de lo que no me ha dado la vida. Y vean, la vida nada más me dio COVID, como luego decimos algunos, que la vida me dejó sin trabajo, la vida me dejó sin familia, la vida me dejó así, y nos quejamos y nos quejamos. No olvidemos que de lo bueno llega lo bueno. Eso sí, tengamos cuidado con lo malo, porque lo malo se regresa en nuestra vida. El reino de Dios se derrama todo lo bueno y en generosidad. Vamos a continuar con nuestro ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco y de nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Vamos a orar por las intenciones de nuestra Eucaristía, en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, por Valeria Soto, por la familia Solís Tlachi, por la rogativa al Señor de la Misericordia, a Jesús sacramentado por el fin de la pandemia. Nos unimos a las oraciones por el personal que atiende a enfermos de COVID, por la familia Sánchez Marcos, por la familia Torres Minuti, Rosy Figueroa, familia Sosa, Canché, Galván Sosa, Canché Estrella y Canché Llanes. Por la salud de Amy Alejandro Ruiz, Juliana Valenzuela, María Elena Valenzuela, Nicolás Valenzuela, María Elena Guerra, Luisa Torres y familia Xochitl Castillo. Y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como, si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Agradecemos como todos los días su presencia, su compañía por las redes sociales. Gracias por compartir esta experiencia y unirnos al convento de San Gabriel. Vamos a hacer la oración final a María Santísima. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación de todos los pueblos. Sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos una excelente tarde, noche. Paz y bien. Paz y bien. Gloria, 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 gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. A Jesús el Señor, al Cordero